91.2 Ràdio Arenas. Avui ens acompanya la Pamela Adriana Jara Gómez. Es consolida com la nostra psicòloga de Mediterrània, Perquè ja és la segona vegada. Sí. Molt de gust. Bona tarda a tothom. La tornem a tenir. El mes passat vam estar parlant amb ella. Va ser tan bo i vam quedar tan encantats que la vam convidar per continuar avui. I avui parlarem amb ella de l'alta sensibilitat i la hipersensibilitat, és a dir, del pas, que és com funciona i quines eines poden tenir aquestes persones per crear pantalles que els ajudin a viure millor en aquest entorn que per ells és com difícil, ¿no? Exactamente, así es. Hola, buenas tardes, Pam. Yo quisiera saber, si nos puedes explicar cómo llegaste a trabajar, como coach en PAS, que son personas de alta sensibilidad. Ok, bueno, primero saludaros a todos, a los radioescuchas y a todas las personas que nos acompañan hoy. A ver, yo me dedico al coaching emocional, aunque vengo del mundo de la ingeniería, después de muchos años de trabajar en el área de la ingeniería y el control de gestión, asesorando empresas y otras organizaciones. Hice como una especie de crisis personal de búsqueda de poder entenderme y de poder, de alguna manera, resolver una cantidad de conflictos y cosas que me habían hecho sufrir mucho durante muchos años. Cuando yo estaba embarazada de mi hijo, eso fue hace 18 años atrás, recuerdo haber leído una revista que hablaba de la hipersensibilidad en los niños. Yo, embarazada, me leía todo lo que llegaba a mis manos de niños. Entonces, cuando lo empecé a leer el artículo de la hipersensibilidad, dije, caramba, pero si están hablando de mí, esto me está describiendo a mí. En aquel momento se hablaba de hipersensibilidad en términos generales, ¿ya? De personas que eran muy sensibles a según qué cosas y tal. Pasaron los años, yo en mi búsqueda que seguía todavía sin poder encontrar respuestas, llegué al mundo del coaching, me formé como coach ontológico. Luego de ahí acabé llegando a la bioneuroemoción porque seguía buscando, porque nada me terminaba de ayudar como a mí a salir adelante con todas mis historias. Y entonces cuando llegué a la bioneuroemoción encajé muchas piezas y decidí venirme a España a dedicarme definitivamente a trabajar ayudando a otras personas, a estudiar psicología ya de adulta después de los 40 y tantos años. Y entonces, hace un par de años atrás, recién una chica que yo le estaba haciendo terapia, me envía un día un enlace de un artículo de La Vanguardia donde hablaban de la alta sensibilidad. Y yo empiezo a leer el artículo y la descripción que hacían de las personas altamente sensibles, y de nuevo fue esta sensación de, pero si están hablando de mí, están describiéndome a mí todo el tiempo. Y entonces ahí había un enlace para hacer un test, que es el test que desarrolló Elaine Aron, que es la psicóloga norteamericana que caracterizó este rasgo en el año 1995. O sea, tiene solo 25 años de antigüedad como la identificación y la categorización como un rasgo de personalidad, las personas altamente sensibles. Entonces hice el test y bueno, salí 100% altamente sensible y dije yo, bueno, ahora empiezo a entender sí que sí toda mi vida, o sea, todo lo que me había pasado, todo lo que había sufrido, por qué yo sufría por cosas que parecía ser que nadie más sufría y yo me las tomaba tan como si fueran propias. Lo pude entender. Ahora, durante el transcurso del programa voy a explicar un poco más en detalle a qué me refiero con todo esto. Pero llegué primero por una cosa de yo querer ayudar a las personas, y además se me hacía muy fácil, a mí se me hace muy fácil conectar con las emociones de las demás personas, sentir sus emociones, sentir su tristeza, sentir su dolor. Entonces, desde el poder empatizar,
me di cuenta que era una habilidad que se puede trabajar muy bien y en realidad actualmente hay muy pocos psicólogos que conozcan y trabajen el rasgo de alta sensibilidad. A mí me costó muchísimo encontrar psicólogos que fueran especializados o que entendieran de la alta sensibilidad. Entonces decidí no dedicarme exclusivamente a esto, pero trabajo en la línea del coaching emocional y el coaching para personas altamente sensibles, porque como persona altamente sensible que soy yo, se me hace mucho más fácil poder conectar y entender a los otros PAS, que es el acrónimo de persona altamente sensible. Así llegué al coaching PAS, que le llamo yo. Pam, una pregunta. Y comentábamos en el título del programa que íbamos a hablar de personas altamente sensibles y de hipersensibilidad. ¿Qué es lo mismo o son dos cosas diferentes? Fíjate que son dos cosas distintas. Es muy interesante porque las personas altamente sensibles nacen y el hipersensible se hace. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la persona altamente sensible es un rasgo de personalidad, no es un síndrome, no es una patología, no es una enfermedad, ni es un trastorno, es un rasgo. Así como una persona nace con los ojos azules y otra nace con los ojos marrones, son rasgos físicos, son genéticos. La alta sensibilidad es un rasgo genético que es hereditario además. Generalmente, para que haya una persona altamente sensible, tiene que haber una madre o un padre altamente sensible. Y alguna vez, de vez en cuando, se puede saltar una generación y si no hay mamá o papá, hay abuela o abuelo altamente sensibles. Pero se ha identificado que hay un gen asociado a la alta sensibilidad. Entonces, en cambio, la hipersensibilidad es una condición que se adquiere por circunstancias y generalmente tiene que ver con traumas o con experiencias de mucho sufrimiento o muy intensas en la infancia. Y también se puede adquirir a una edad más avanzada, en la adolescencia o incluso en la adultez. Pero son dos cosas distintas. Entonces, hay formas de identificar cuando una persona es altamente sensible y cuando una persona es hipersensible. Cuando hablamos de alta sensibilidad... ¿Podrías indicar un poco las diferencias? ¿A quién de los dos? Sí, Rim, las mujeres primero. Galante. No, diferenciarlo, que nos diferencia uno del otro. Vale, mira, las personas altamente sensibles, según lo ha descrito la psicóloga Elaine Aron, la norteamericana, que fue la que estudió más en profundidad este rasgo, ella habla de que son como 4 rasgos muy característicos que se tienen que dar además copulativamente, o sea, simultáneamente los 4. Uno es la profundidad de procesamiento de la información. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto de la profundidad de procesamiento de la información? Es que una persona altamente sensible, cuando capta cualquier cosa o le sucede cualquier cosa, la analiza y le da vueltas, y lo miras por aquí y lo miras por allá, y qué hubiera pasado si esto y si lo otro, y qué piensa el otro y cómo me sentí yo. O sea, es una profundidad de procesamiento de todo. El problema es que es de todo, ¿ya? O sea, incluso yo puedo ir por la calle y observo una situación y me puedo quedar enganchada mucho rato pensando profundamente en lo que he observado. Eso es uno, el procesamiento en profundidad de la información. El otro es la alta sensorialidad. ¿Qué significa esto? Que tenemos en general todos los sentidos mucho más agudos, mucho más sensibles. O sea, por ejemplo, los olores los percibimos que nos llegan a afectar mucho más, somos muy sensibles a los ruidos, por ejemplo, yo tengo una alta sensibilidad con la luz. Yo no puedo salir, yo invierno y verano tengo que salir a la calle, cuando hay sol tengo que salir con gafas oscuras, o si no puedo estar con los ojos abiertos, ¿ya? La sensibilidad a la piel, por ejemplo,
yo voy dando ejemplos en mi propio caso. Yo a toda la ropa que me compro le tengo que cortar las etiquetas, ¿ya? No puedo usar ropa sintética, no puedo usar nada que tenga costuras que me rocen, o sea, toda mi ropa interior tiene que ser sin costuras. Por ejemplo, no puedo usar pantalones que tengan botones y cierre porque el roce me lastima la piel, ¿ya? Entonces, es una sensibilidad muy agudizada en términos sensoriales. El tercero tiene que ver con la alta empatía. Y la alta empatía es que nosotros tenemos, como vosotros sabéis que la empatía, para que la empatía opere, funcionan las neuronas espejo, que están en la parte del córtex frontal. Entonces, donde las personas que no son altamente sensibles tienen una X cantidad de neuronas espejos, por lo que se ha estudiado, los altamente sensibles tenemos más o menos el triple de neuronas espejo, lo que significa que nosotros empatizamos con mucha mayor sensibilidad y mucho más con cualquier situación. O sea, a mí me sucede muchas veces, por ejemplo, si yo voy en el tren y va una pareja discutiéndose, que es como que me llega a mí la sensación de el que esté sufriendo más, lo percibo yo, ¿ya? Entonces, es como que me afectara a mí, pues yo miro las caras y sé, o sea, yo solamente mirándole las caras a las personas a la distancia, puedo identificar sus estados emocionales. Eso tiene que ver con la empatía, una alta empatía. Y el cuarto rasgo tiene que ver con una sobreestimulación sensorial. La sobreestimulación sensorial tiene que ver con, por ejemplo, si yo estoy en un sitio donde hay mucho ruido, como que se me produce una sobrecarga y puedo colapsar, digo yo. Cuando digo colapso es que se me genera como un desborde emocional y me necesito escaparme, irme a un sitio en silencio, irme a un sitio sola. Yo no puedo ir a los centros comerciales un día sábado, por ejemplo, me vuelvo loca, me desespero, ¿ya? O no puedo, yo desde que era jovencita, adolescente, casi no fui a discotecas porque no soportaba el ruido fuerte de la música, ¿ya? Esto de la sobreestimulación sensorial es muy complejo muchas veces, porque cuando estamos, por ejemplo, cuando yo era niña en el colegio y salíamos a la hora de patio y salían todos gritando, yo me quedaba en la sala de clases ahí en un rincón porque no soportaba el grito de los niños en el patio. Entonces, esto lo que termina conllevando es que muchas veces terminamos como si fuéramos tímidos, porque nos vamos replegando, nos vamos como un poco aislando porque nos sobreestimulan todas los ruidos, los olores, las luces, el exceso de cualquier cosa, que para una persona que no es altamente sensible, como mucho puede decir, sí, es un poco molesto, para nosotros es como un drama, así, una cosa insoportable. Esos son los 4 pilares que caracterizan el rasgo de la alta sensibilidad. La hipersensibilidad, por otro lado, generalmente se va a manifestar en cosas más específicas, más puntuales. Por ejemplo, una persona, si es que ha tenido un entorno, cuando era niña o niño, se crió en un entorno donde había mucho maltrato, ¿ya? Generalmente las personas hipersensibles vienen de hogares, voy a decir, como desestructurados o disfuncionales, en el sentido de que o ha habido agresividad o ha habido algún tipo de alcoholismo, drogadicción, maltrato, abandono. Ojo que abandono no es que el padre o madre se haya ido de casa, un niño puede ser abandonado viviendo con papá y mamá. Si papá y mamá pasan del niño o de la niña, eso se vive como abandono. Entonces, las personas hipersensibles que no nacen altamente sensibles, pero que por condiciones del entorno se van viendo profundamente afectadas, se pueden transformar en hipersensibles, pero van a ser hipersensibles a ciertas cosas, a determinados estímulos. Entonces, una persona que ha sido, por ejemplo, abandonada o que ha sido maltratada, va a ser muy hipersensible
por ejemplo, una relación, si la pareja pasa de ella, si no la toma en cuenta o si le grita muy fuerte, entonces va a reaccionar y muchas veces se tiende a confundir, ahora que se está empezando a dar a conocer un poco más esto del rasgo de la alta sensibilidad. Hay personas que se identifican con la alta sensibilidad, pero si no se dan las 4 características que daba al inicio simultáneamente, o sea, no es aquello que, sí, yo tengo 2 o tengo 3, tienen que ser las 4 para que una persona sea altamente sensible. Lo demás, cuando hay menos de 4, son hipersensibles. Y el hipersensible también se manifiesta con el tema de la alimentación, que es, por ejemplo, las personas que no pueden consumir lactosa o gluten o fructosa o proteínas, que van apareciendo cada vez más personas que tienen intolerancia o alergia a, esos generalmente son personas que se les llama hipersensibles. Esas son las 2 formas, o sea, las 2 características de las personas altamente sensibles y de los hipersensibles, y cómo se puede distinguir a unos de otros. Entonces, el PAS tiene que cumplir con estas 4 pilares que explicaba, y el hipersensible va a ser todo lo demás. Cuando has hablado del altamente sensible, a mí me daba la sensación de ¿sabes?, de confundir con manía. Bueno, claro, sí, que el resto pensamos tiene manía, ¿no? Los niños pequeños, no quiere salir al patio porque hay mucho ruido. Ay, qué manía tiene, ¿no? Siempre a estas personas se les ha puesto la tilde, la etiqueta de que tienen manías. Si no hay tanto ruido, ¿por qué le molesta el ruido? ¿Por qué le molesta la luz? ¿No? Exacto. Y no se ha escuchado que realmente pasaba algo, ¿no? Para que esa persona reaccionase de esa manera en esa situación. Estaba pasando algo, ¿no? Justamente ese ha sido el mayor problema de los que hemos sido niños paz, o sea, que hemos nacido paz y hemos vivido durante la mayor parte de nuestra vida etiquetados. Entonces, por ejemplo, yo desde muy pequeña recuerdo siempre haber escuchado, ay, que eres exagerada, que no es para tanto, que qué rarita que eres, que siempre te lo tomas toda la personal. O sea, todas estas frases, los que somos altamente sensibles hemos crecido toda la vida escuchándolo. Ay, ¿para qué te tomas las cosas tan a pecho? ¿Y por qué te afecta tanto? Pero que no te afecte. Y yo por dentro me estaba haciendo así como un nudo en mi existencia y habían cosas que me hacían sufrir una barbaridad. Por ejemplo, yo hasta el día de hoy hay una cantidad de cosas que no puedo ver en televisión porque, por ejemplo, si veo algo donde sale, o sea, a mí me basta ver una escena donde salga una persona dándole un golpe a un animalito y ya está. Yo ahí quedo 2 días con un trauma espantoso porque me queda la imagen aquí grabada y se me repite y sufro porque me imagino al animalito y las personas que le hacen daño. Es tremendo, es brutal. Eso tiene que ver con el tema este de la empatía y del sentir demasiado. Entonces, de niños es muy frecuente que nos cataloguen como tímidos, como esto de que tenemos manías o que somos raritos o bichos raros. Eso es muy común, el bicho raro. Este es un bicho raro. Entonces, yo en vez de pataletas, estas personas estos niños que lloran, que enseguida se alteran y que no hay manera de consolarlos. No es para tanto, ¿no? Exactamente. Si no te das cuenta que ese no es para tanto, no es cierto. Lo está actuando porque no puede actuar. Me ha parecido muy interesante que dijeses que es un rasgo genético. Sí, que no es una enfermedad, que no es un ser raro, sino que va incorporado en tu carácter y se manifiesta así, ¿no? Y luego otra cosa que también me gustaría que explicases es por qué cada vez hay más personas con hipersensibilidad. O sea, sí que es cierto que la alta sensibilidad es un rasgo, me ha parecido muy interesante eso, pero que sí que no presentan las 4 características, pero hay muchísimas personas hoy con hipersensibilidad, ¿no? En diferentes ámbitos, no solamente en el alimentario, hay más, ¿no?
fíjate que tiene mucho que ver con un tema epigenético, o sea, un tema medioambiental. Con la globalización, esto que voy a explicar es un análisis que he venido haciendo yo desde hace muchísimos años, ¿ya? O sea, desde que ha comenzado cada vez más la globalización y estamos conectados a nivel mundial con todo, o sea, nosotros hoy día podemos ver lo que sucede en China, en Afganistán, en Estados Unidos, en África, o sea, esto de que tenemos súper exceso de información y de acceso a imágenes ha generado, además, y sobre todo con el tema de las redes sociales, ha generado que cada vez queremos más lo que no tenemos, ¿ya? Entonces, esta sensación, además de empezar a ver que mi realidad en realidad no era lo normal, ¿ya? No era la norma, porque yo me he encontrado con personas que han llegado a sesiones conmigo y me dicen, bueno, sí, a mí también me abusaron cuando era niña. Y yo digo, también, ¿por qué dices también? ¿A quién más? ¿A tu madre? Me dice, bueno, a todas, y es que a todas nos ha pasado lo mismo. Y yo digo, no nos ha pasado lo mismo a todas. No todas las mujeres nos han abusado cuando hemos sido niñas. Entonces, hay muchas personas que cuando no existía tanta información de los demás y no podías ver otras realidades, el crecer en tu realidad sin ver más allá de tus fronteras, hacía como que de alguna manera aceptaran que era lo que les había tocado. O sea, a mí me ha pasado que me digan que la madre le ha dicho, bueno, es lo que toca. O sea, esto del abuso es una cosa muy fuerte. O sea, bueno, es lo que toca. A todas nos toca. Entonces, esta chica, cuando se dio cuenta de que no era algo que le tocaba a todas, entonces ella empezó a mostrar rasgos de hipersensibilidad con este tema. Porque hasta ese momento ella venía por otro tema a sesión. Y de repente cuando empieza a salir esto, yo le digo, pero no, si eso no es una norma, no es algo estándar, empezó como a entrar en una historia personal de cuestionarse, ¿y por qué a mí? ¿Y qué habré hecho yo? ¿Y qué defecto tengo? ¿Y qué tal? Este tipo de bucle mental, cuando empezamos a darle vuelta, nos puede llevar, a eso me refería yo con que uno también de adulto puede llegar a generar una hipersensibilidad. Entonces después te puede generar dificultades con las parejas, problemas para relacionarte, conflictos con tu madre, porque caramba, tú me hiciste ver o me hiciste sentir que era normal y resulta que no es normal. Entonces, esto es una parte, ya no estoy diciendo que sea todo. Por otra parte, nosotros hoy día, sobre todo aquí en España, fíjate, las generaciones que están saliendo ahora son generaciones que son hijos o nietos de personas que vivieron en la guerra o durante la dictadura. Y hay una grandísima cantidad de personas que tuvieron muchas carencias afectivas, porque en ese momento lo que había que hacer era sobrevivir, y en el sobrevivir importaba cualquier cosa menos estarle haciendo cariño a los hijos y estar pendientes de ellos y ayudándoles a estudiar. Entonces, la carencia y el abandono en presencia de los padres hacia los hijos también ha generado que hoy en día las personas vayan teniendo, en lo que se ve la mayor cantidad de problemas de hipersensibilidad es en lo que tiene que ver con las relaciones y los afectos, ¿ya? La alimentación, ¿no? Lo que pasa es que el alimento es mamá. El alimento, sí, bueno, pero que el alimento es mamá, pero claro, es básico. Y si yo estoy en sobreviviendo, el nutriente es el alimento, ¿no? Cuando digo que el alimento es mamá, si yo he tenido carencia de afecto de mamá, lo más probable, o tengo una alta probabilidad de generar intolerancia a la lactosa. O si yo he tenido cualquier tipo de conflicto con mamá, voy a tener problemas con la lactosa. Si mi tema es con papá, voy a tener intolerancia al gluten. ¿Ya? Aquí estoy aplicando bioneuroemoción,
¿ya? Son cosas que se han ido identificando en este tema de la biodescodificación, que la leche está directamente relacionada con mamá, con la relación con mamá, el pan, el trigo está relacionado con la relación con papá. ¿Ya? Son como los dos más simbólicos. Por ejemplo, si una persona tiene intolerancia a la fructosa o tiene alergia a la fructosa, no puede consumir fructosa, tiene que ver con falta de amor, falta de dulzura. ¿Ya? Entonces, por eso que los alimentos, o sea, las intolerancias alimenticias, las alergias, o sea, toda la hipersensibilidad alimentaria está directamente relacionada con el tema emocional y con las carencias y los abandonos en la infancia. Porque además es cuando se suelen manifestar. O cuando las mujeres parimos. Hay un número de mujeres que después de parir se manifiestan algunos tipos de intolerancia. ¿Ya? Por ejemplo, incluso esto mismo de la diabetes gestacional que a muchas mujeres les aparece, el sentido biológico de la diabetes tiene que ver con hogar dividido. Entonces, si yo durante mi embarazo o una vez que ha nacido mi hijo he sentido que mi pareja, el padre de mi hijo, no ha estado todo lo presente que yo necesitaba, no lo que él considere que está bien o no, sino que lo que yo necesitaba, lo que yo hubiera deseado, tengo un porcentaje, una probabilidad de generar diabetes gestacional. Muy interesante. Entonces, todo esto que estás explicando es cómo son los problemas, ¿no? Y también es interesante ver cómo resolverlos, ¿no? Cómo poder aplicar, ¿no? Carlos, ¿tienes algo más que...? A ver. Carlos. Sí, bueno, yo lo único que quería preguntar antes quizá de las soluciones es si los PAS necesitan más comprensión por todo esto de la sensibilidad alta que comentabas que las personas que no son PAS. Sí, ahí has dado con un punto súper importante, Carlos, porque fíjate que una de las cosas más difíciles para nosotros para sobrevivir en este mundo es que nos hemos sentido eternamente incomprendidos. Entonces, hay ciertos como comportamientos que son muy característicos de los PAS debido a esto, a la sensación de no encajar, que es, nosotros somos muy reacios al conflicto. ¿Ya? O sea, yo prefiero comerme algo, tragarme alguna situación que me incomoda, que no me gusta, que me desagrada, con tal de evitar tener un conflicto si expreso lo que realmente siento, ¿ya? Pero no es porque no tengamos el valor para decirlo, es porque nos anticipamos a cómo va a reaccionar el otro si le decimos no quiero, o no me gusta, o no me apetece, y si intuimos que el otro se va a molestar, se va a enfadar o va a tener una mala reacción, nosotros decimos, bueno, ya está, no importa, yo me lo como, yo me lo aguanto. Ese es un rasgo muy característico. Otra cosa que para nosotros es muy complicado es el tema de la competitividad. ¿Ya? O sea, si hay algo que es súper estresante para un PAS es tener que estar en situaciones de competencia. O sea, nosotros vamos a evitar los escenarios de competencia a toda costa, todo lo que sea posible. Incluso tanto es así que es muy poco probable que te encuentres un PAS que le guste los deportes de competencia. Por ejemplo, yo cuando era niña, yo hacía gimnasia, pero hacía gimnasia sola. Entonces no me estaban comparando con mi compañera de al lado, ¿ya? Luego después hice durante muchos años remo, pero el remo también lo hacía sola. Y cuando tenía que participar en competencias, estaba por lo menos 2 días enferma. O sea, me refiero con indigestión, con sensación de angustia, era horroroso. O sea, para mí era espantoso tener que participar en competiciones, porque es sumamente estresante para una persona altamente sensible a la competencia. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que los demás se sientan mal. Entonces, incluso yo me acuerdo que de pequeña, por ejemplo,
a mí, bueno, otra cosa típica de los niños PAS es que les hacen bullying, ¿ya? A todos nos han hecho bullying. Entonces, yo cuando era pequeña tenía una amiguita que siempre o me estaba pegando, me empujaba, me quitaba las cosas. Y mi mamá siempre me decía, pero cuando te quite algo, cuando te pegue, tú pégale. Y yo la miraba y le decía, mamá, no le puedo pegar porque le va a doler, le decía yo. Entonces, claro, era desesperante para mi madre porque ella decía, es que no te defiendes con nada. Yo, mientras no fuera a agredir a otro, yo no podía. No, prefería que me pegaran antes que yo hacerle algo a otra persona. Entonces, claro, la incomprensión ha sido tremenda. Hoy en día, el que una persona sepa, por ejemplo, que su pareja es PAS, le va a ayudar muchísimo a poder tener una relación diferente. Por ejemplo, yo en mi caso, a mi pareja, cuando supe y lo comprobé que yo era una persona altamente sensible, le dije, mira, por favor, quiero que veas conmigo, hay una película, es un documental que hizo esta doctora, Elaine Aron, que se llama Sensitive, que se encuentra en la plataforma Gaia.com, por si a alguien le interesa verla. Es súper bueno. La pondremos, lo pondremos en el anuncio del Facebook, pondremos para la gente que se quiere ver o quiere informarse. Porque en ese documental además sale, bueno, se entrevista a muchos científicos, biólogos, personas, o sea, ya toda la investigación científica que hay detrás para llegar a este tema del rasgo de la alta sensibilidad. Entonces, bueno, yo le tuve que decir a mi pareja, necesito que veas conmigo este documental para que me entiendas y no te quedes con que yo tengo manías o con que soy tiquismiquis, porque me decía, ay, que eres tan tiquismiquis o que eres tan exagerada. Entonces, después de que vio el documental, me dijo, vale, ok, ahora sí te entiendo. Entonces, cuando pasas, por ejemplo, yo puedo entrar a la cocina y digo, ¿qué hay mal olor aquí? Entonces, no huele a nada. Y yo digo, sí, hay olor a algo. Y empiezo igual. Entonces me dice que yo soy como un perro perdiguero, porque empiezo así y voy oliendo hasta que encuentro el origen del olor. Entonces, claro, antes eso era motivo de burla, como de, ya, si no es para tanto. Pero ahora es, vale, ok, ya te entiendo. Entonces, ayuda muchísimo a las personas que somos PAS y que nuestras parejas no son PAS o que el resto de la familia no lo es. ¿Ya? Entonces, es súper importante compartirlo, explicarlo y no avergonzarse. O sea, aquí la clave está en, más que aceptarlo, es amar la condición, digo yo. O sea, en vez de decir, ¡ay, qué terrible esto de ser sensible!, es decir, qué maravilloso y qué extraordinario es ser sensible. Porque, ojo, que si lo miramos desde el punto de vista biológico de la naturaleza, las personas altamente sensibles somos como una especie de reserva de sobrevivencia de la naturaleza, porque también hay animales altamente sensibles, no solamente hay humanos. Los humanos, por lo que se han hecho los estudios de esta psicóloga, seríamos entre un 15 y un 20% de la población. O sea, estamos hablando que 1 de cada 5 o 7 personas seríamos altamente sensibles. Pero en un mundo donde la sensibilidad está mal vista y está etiquetada como debilidad, hay mucha gente que se lo ha tragado y se lo ha callado, sobre todo los hombres, que son los que más mal lo han pasado. O sea, lo peor, la peor parte la han llevado. Pam Rim, ¿qué os parece? Porque yo creo que por la hora, o sea, estamos a un poco más de mitad del programa, si ponemos un poquito de música y descansamos un poco para buscar después las soluciones. ¿Os parece bien? Sí. Doncs, si les persones amb alta sensibilitat, en comptes de veure's diferent i de considerar-se com bichos raros, doncs consideren que són talents el que tenen, yo me imagino que puedan vibrar de una manera diferente, ¿no? Sí, lo que sucede es que sobre todo en Occidente cada vez se ha generalizado más el que el exitoso es el que rinde más, el que soporta más las tempestades, el que puede trabajar a mayor presión y el que no se debilita ni se emociona con cualquier cosa. Entonces, ha sido un problema que, fíjate que, o sea, en los estudios que se han hecho, se ha visto que en Occidente las personas altamente sensibles
sufren y lo pasan peor que en Oriente, porque, por ejemplo, en China, en Japón y no me acuerdo qué otro país más de esa zona, se valora mucho a las personas que son altamente sensibles. De hecho, sobre todo en los colegios, cuando se ve que hay un niño que es altamente sensible, es como al niño al que todos respetan, al que todos tratan con mucho cuidado, es al que eligen para que sea el líder, porque una de las entre las muchas características que tiene una persona altamente sensible es el sentido de justicia, ¿ya? O sea, yo lo que no podría hacer es darle más a uno y menos a otro. Es impensado, o sea, eso jamás va a ocurrir. Entonces, el sentido de ser justo, de ser equitativo, es lo que hace que en Oriente se valore mucho este rasgo. Pero en cambio, en Europa, en Norteamérica y en muchos países de Sudamérica, es visto como débil, o sea, eres débil. Si tú te están, además dicen debiluchos. Continuando con lo que decía Rim, ¿es posible que las personas altamente sensibles sean más creativas que las que no? Ay, qué bueno que lo has comentado, porque eso se me había escapado comentarle. Una de las cosas que tiene que ver con este rasgo de la alta sensibilidad es que en los PAS, el hemisferio derecho del cerebro, que es el que tiene que ver con la creatividad y con las emociones, tiene muchísimo más actividad. Entonces, es muy habitual y lo más frecuente es que las personas que son artistas, que son pintores, que son músicos, en general todos los que son creativos y que tienen sensibilidad con el arte, sean personas altamente sensibles, ¿ya? Incluso también, por ejemplo, las personas que cocinan, que les gusta la cocina y que disfrutan combinando y huelen las cosas y combinan dos ingredientes así y adornan las cosas muy bellamente para comer una comida de día de semana, ¿ya? Eso también son, o sea, el altamente sensible suele ser muy creativo, y creativo no solamente pintar, dibujar o tocar música. O sea, por ejemplo, a mí me encantan los números y soy fanática de los números y de las matemáticas, pero yo tengo mucha creatividad incorporando la matemática en mi vida, ¿ya? Entonces yo voy haciendo series de cosas, series numéricas, con cualquier cosa que estoy haciendo, ¿ya? Entonces, tiene mucha relación con eso, con la creatividad. Entonces, y está relacionado con el hemisferio derecho, que tenemos como muy iluminado el cerebro, el hemisferio derecho, las personas altamente sensibles. Y luego hay otro tema, no sé si Rin querías decir alguna cosa, pero yo como hombre me gustaría abordar un poco el tema de la insensibilidad, entre comillas, que podemos tener también los hombres un poco por esta época que comentabas, que quizás se está alargando un poco más, de esa posguerra que también habías aludido, en el sentido de que tenemos las emociones y la sensibilidad un poco coartada. Yo me encuentro quizá también un poco entre ellos en algunos momentos. Mira, yo Carlos, espera. A mi m'agradaria aquest tema, el trobo superinteressant, però també poder dir 4 coses que puguin ajudar a totes les persones que s'hi troben en aquestes situacions. O sigui, repartir una mica el temps, ens queden un quart d'hora, repartir una mica el temps perquè es puguin dir de los dos temas. Porque siempre nos falta tiempo. Perfecto. Ya. Muy cortito te contesto lo de los hombres, Carlos, y de ahí vamos a las estrategias para sobrevivir como paz. Los hombres han estado castrados emocionalmente, como digo yo, desde hace siglos, ya no solamente en los últimos años desde la posguerra. Pero el problema es que además, culturalmente, y está muy instalada una creencia que se ha heredado por muchísimas generaciones, es que los hombres no lloran, los hombres no pueden ser débiles. Entonces, los hombres paz, que ojo, una cosa muy importante es que la cantidad de hombres y mujeres paz es la misma, no es que haya más mujeres que hombres paz, se ha estimado que es más o menos 50 y 50, con lo cual hay muchísimo hombre altamente sensible que está todavía como encapsulado y encerrado, tratando de ocultar su sensibilidad y sufriendo en silencio.
¿ya? Eso es un problema muy grande que está ocurriendo y es lo que genera que al final, si tú te fijas, la cantidad de infartos que hay generalmente tienen mayor prevalencia en los hombres que en las mujeres. Entonces, tiene que ver con el aguantar el infarto, el sentido biológico que tiene el infarto tiene que ver con el corazón, con los afectos, con la represión emocional también, ¿ya? Entonces, efectivamente, los hombres lo han pasado malísimo durante toda su vida hasta ahora. O sea, el ideal es que se puedan empezar como a expresar y a decir, sí, yo soy altamente sensible y sigo siendo hombre y sigo siendo tan válido como cualquier otro, ¿ya? Eso es para pasar rápidamente por el tema de los hombres, ¿ya? Pero claro, les han enseñado culturalmente a silenciarse y a mostrarse fríos y duros, que esa es una herencia. Sí. La buena noticia es que los hombres están empezando a moverse también. Sí, por fin están empezando todo el camino salir. que las mujeres hemos hecho, hay ahora todo un gran grupo, un movimiento de hombres que están ahí, ¿no? En el cambio, y es decir, la masculinidad no es lo que nos han enseñado, la masculinidad es otra cosa, ¿no? Sí. Y entonces a partir de ahí pues se producen cambios para en general todos los hombres y en concreto los hombres paz, ¿no? Poder ser visibles, ¿no? Y dejar de manifestarlos como son, ¿no? Sí. Eso es importante. Además que un hombre paz es fantástico, es maravilloso porque son súper buenos papás, son súper buenas parejas, porque tienen esta sensibilidad. Entonces, y son muy buenos jefes también. Porque yo he trabajado en sesiones con hombres que tienen equipos de trabajo a su cargo, hombres paz, digamos, con personas a su cargo, y son extraordinarios porque guían a sus equipos fantásticos, porque como tienen este tema de la empatía, del ayudar, de no dejar solo a nadie, de que no somos equipo y entre todos salimos adelante, son los mejores jefes que hay. Así que a que sigan saliendo los hombres paz. Que se manifiesten. Eso. Voy a dar algunas pautas muy interesantes para el tema de cómo puede una persona altamente sensible de alguna manera tener unas cuantas herramientas para poder sobrevivir en este mundo súper competitivo. Primero es que hay que tener súper claro, identificar en una misma cuáles son las cosas que a mí me sobreestimulan, ¿ya? Porque no a todos nos sobreestimulan las mismas cosas, ¿ya? Por ejemplo, yo me he encontrado con personas que no tienen tanto tema con el ruido, ¿ya? Hay algunas que no están tan sensibilizadas con el ruido, pero en cambio sí con las luces, ¿ya? Por dar un ejemplo. Entonces, cuando yo identifico lo que a mí me sobreestimula, enseguida tengo que tomar todas las acciones para prevenirme aquellas situaciones. Entonces, si a mí me sobreestimulan los ruidos, lo que no voy a hacer es ir, por ejemplo, a ver la cabalgata de Reyes, porque me vuelvo loca, ¿ya? Entonces, cuando yo lo tengo identificado, me evito los contextos o las situaciones donde sé que corro un alto riesgo de sobreestimularme, ¿ya? Lo otro tiene que ver con cómo nosotros caemos muy rápido en este tema de la sobreexcitación, ¿ya? Que puede ser tanto sensorial como por estar haciendo muchas cosas, porque otro problema problema porque para mí ha sido un problema, tiene que ver con el perfeccionismo. Nosotros tenemos una tendencia muy grande a ser muy perfeccionistas y cuando algo no nos sale bien, perfecto, nos frustramos muy profundamente. Bueno, nosotros tenemos las emociones muy, muy exaltadas, entonces cuando algo me sale bien me voy muy arriba y cuando algo no me sale bien me hundo en la miseria. Entonces, si yo sé que estoy haciendo algo o sea, ya lo estoy haciendo y quiero que me salga bien, tengo que evitarme cualquier estímulo externo que me vaya a generar una sobrecarga emocional, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy rindiendo exámenes, lo que no puedo hacer es llegar al último día estudiándome la materia. Tengo que estudiármela antes, porque si llego el último día a estudiarme la materia para rendir un examen por la tarde,
eso me colapsa y me desborda, ¿ya? Y el desborde puede venir con migrañas, puede venir con problemas de indigestión, algunas personas con vómitos, o sea, es brutal, es mucha reacción física. Entonces, lo otro, hay que tener mucho cuidado con aquellas cosas que a nosotros de alguna manera no nos gustan y las vamos aceptando constantemente. Si, por ejemplo, a mí no me gusta estar yendo todas las semanas, no sé, a comer en familia grande, donde hay muchas personas, y estoy yendo todos los fines de semana, no estoy teniendo un espacio para descansar, un poco para relajarme de la semana, en algún momento voy a petar. El problema es que cuando un altamente sensible peta muy mal, porque hay una tendencia a caer en estados medios depresivos, ¿ya? Entonces, como nosotros lo que necesitamos es por ejemplo, yo cada ciertos días necesito recluirme por algunas horas sola, ya necesito estar sola, sí, sin televisión, sin música, así como mirando por la ventana, mirando el mar, nada más, ¿ya? Que es el momento de descargarme. Algo que nos ayuda muchísimo es la meditación, ¿ya? La meditación es algo que ayuda mucho, mucho. Y por último, si una persona no es muy dada a la meditación, es salir a caminar, pero salir a caminar por la montaña o por un parque donde no haya mucho ruido exterior. Insisto mucho en esto porque nuestros estados de sobreestimulación, lo que necesitamos es bajar todos los excesos sensoriales. Entonces, si no puedo tener un espacio en casa de paz y tranquilidad, salir a buscarlo afuera, a la montaña, o ir y sentarse ahí un rato, o a la playa, quienes tengan más cerca la playa, digo, ¿ya? Otra cosa que hay que observar es el entorno en el que yo me desenvuelvo. Si, por ejemplo, yo trabajo en una empresa donde hay un ambiente muy competitivo, en la medida de lo posible, tengo que ver de qué manera me blindo de estar todos los días permanentemente metida en este ambiente competitivo. O sea, si puedo aislarme, marginarme o cambiarme de este entorno, sería el ideal. Si no lo puedo hacer, buscar alguna manera de que mi trabajo no me lleve forzosamente a estar compitiendo con los otros, porque lo voy a llevar muy mal. O sea, a mí me ha tocado trabajar también con personas que han terminado saliendo con bajas médicas de 6 meses por estar trabajando en entornos muy competitivos y de haber aguantado hasta que han hecho ¡pum! Y petan. Y se van con una baja médica por depresión, con medicación, con todo, porque no lo pudieron sostener más, ¿ya? Entonces, y lo otro que es fundamental es compartir con el entorno el saber que cuando uno sabe que es altamente sensible, o sea, tienes que comentárselo a la familia, se lo tienes que comentar a los amigos, a las personas con las que te relacionas y explicarles de qué va para que no te estén como burchando, por así decirlo, ¿ya? Entonces, Nos quedan 2 minutitos de programa. Perdona que te corte, pero es que tengo el tiempo. Nos queda un tema pendiente que son los hipersensibles, porque hemos dado pautas para los altamente sensibles, pero faltarían los hipersensibles, que encuentro que es una inmensa mayoría de gente y vamos hacia más. Sí. Y entonces vamos a hacer un mes de julio. Vamos a... Sí. Para adelantar solamente con los hipersensibles, la ventaja que ellos tienen es que ellos sí lo pueden sanar. Lo pueden, porque con una terapia se puede trabajar y se puede minimizar al mínimo el tema de la hipersensibilidad. Ahí yo siempre recomiendo, para el hipersensible que lo está pasando mal. Es muy buena noticia. ¿Ah? Es muy buena noticia esa. Sí. A diferencia de los altamente sensibles, que no nos vamos a sanar nunca, solo podemos aprender a gestionarlo, yo siempre digo, el hipersensible o el altamente sensible que lo está pasando mal,
les hace muy bien hacer terapia especializada en este tema, porque ayuda mucho el poder entregar las herramientas para salir adelante. Pues ha sido un placer tenerte, Pam, porque lo explicas de una manera muy fluida y muy fácil, muy entendible, y hace que te canses y quedes aquí. Muchas gracias, siempre es un agrado. Se nos pasa la hora volando al final. Volando. Ha sido muy interesante, muchas gracias por estar aquí y explicárnoslo. Gracias, Carlos, por facilitar el que sepan. A ti, Pam, moltíssimes gràcies. Que posarem també l'anunci de la web de la Pam per si algú vol connectar amb ella. Ja, muchas gracias. Sí. I tanquem aquí el Mediterrània. Sí.